Estamos hablando en cuanto a la carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia en Éfeso. Estábamos viendo una introducción y vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribe esta carta y el tema claramente central de esta carta, como ustedes recuerdan, es la iglesia como parte del plan eterno de Dios. Existe un gran problema, ¿verdad?, de la cual es necesario que Pablo escriba estas cartas. Decíamos que en este tiempo en el cual vivimos ahora, hermanos, nosotros, la iglesia, no somos exentos de estos problemas. Por eso era necesario, ¿verdad?, que estas cartas fueran escritas y estas cartas fueran quedadas para nosotros, ¿verdad?, claramente, siendo que eran inspiradas por Dios, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, guiadas por Dios para arreglar los asuntos, los problemas que estaban en la iglesia. Y ahora podemos ver, hermanos, claramente y amigos, que estos problemas suceden aún en este tiempo. Vemos claramente cómo en esta carta, ¿verdad?, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo le era necesario hablar a la iglesia en Éfeso en cuanto a la importancia de la iglesia, hermanos, en sí, de la iglesia. Y miramos que el domingo pasado nos quedamos en cuanto a algunos puntos de los capítulos, ¿verdad? Y hablábamos que en Éfeso, ¿verdad?, acerca de la iglesia en Éfeso, se nos dice que el apóstol Pablo claramente nos muestra un panorama de la iglesia ahí en Éfeso. En el primer capítulo decíamos, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, del apóstol Pablo la muestra que es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. Nos muestra también en el capítulo 2 que la iglesia es el único cuerpo de Cristo, donde ambos judíos y gentiles son reconciliados con Dios por medio de Cristo. La iglesia es la familia de Dios y es el templo de Dios, hermanos. Esto es muy importante de entender. ¿Y por qué queremos entender esto? Bueno, claramente vivimos en un mundo, hermanos, que está lleno de religión, ¿verdad? Un mundo que está lleno de denominaciones. Un mundo en el cual todos se dicen ser la iglesia fundada por Cristo. Mas, sin embargo, es importante, hermanos, ver lo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Siendo que nuestro Señor Jesucristo es el fundador. Si ustedes recuerdan, mirábamos Mateo 16, 18, ¿verdad?, que le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el 19 le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, estamos viendo cómo Cristo dice, yo edificaré una iglesia, hablando en singulario o plural. Claramente vemos que Cristo está hablando en singular, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Pablo les está hablando de esto a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque ya estaban sucediendo algunos problemas que estaba causando división, causando que se alejaran, ¿verdad?, de la verdad. Vemos también que en el tercer capítulo, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, se muestra por su existencia y se declara la sabiduría de Dios y el propósito eterno de Dios, por el cual toda la familia recibe su nombre. Esto es el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, vemos que se muestra la unidad y la perfección de la iglesia, ¿verdad?, en el cuarto capítulo. Quinto capítulo, hermanos, miramos que la iglesia es la esposa sin mancha de Cristo. Si ustedes recuerdan, de aquí tomamos, ¿verdad?, lo que es la lección en cuanto al esposo, la esposa, la familia, pero podemos ver que Pablo de lo que está hablando es de Cristo y de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? Claramente. Ese es el propósito de Pablo en estos puntos. En el sexto capítulo, hermanos, vemos cómo la iglesia es el ejército de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que nos muestra, ¿verdad?, en cada capítulo. Así que vamos a iniciar, ¿verdad?, yendo al capítulo 1. Capítulo 1, vamos a ver primeramente el saludo, ¿verdad?, de Pablo a los santos. Versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 1 y 2, hermanos, amigos, encontramos el saludo de Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Es por eso que nosotros claramente estamos seguros de quién la escribió y estamos seguros a quién se escribió, ¿verdad? Porque más claro no puede estar, ¿verdad, hermanos? Más claro no puede estar. Es de Pablo a la iglesia en Éfeso. Ahí nos podemos dar cuenta del autor, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? También que esta carta, decíamos al principio, fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel aproximadamente por 2 años. Y esto lo vemos en Hechos 28, ya lo vimos, el versículo 16 y el versículo 30. Como podemos ver, ahí dice, estaba en la cárcel, pero no estaba en un calabozo, ¿verdad? No estaba en unas rejas, estaba ¿en dónde? Una casa alquilada. Pero aún estaba preso porque estaba en cadenas, ¿verdad? No podía escapar y tenía guardias. La única diferencia es que él podía recibir a personas, ¿verdad? Él tenía, le daban ese acceso a Pablo de recibir a personas. Entonces, Pablo aún estaba prisionero. Otra de las cosas que podemos ver en estos versículos, hermanos, es de que el apóstol Pablo primeramente se presenta como apóstol de Jesucristo y dice por la voluntad de Dios. Los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Nos presentan el establecimiento de los 12 apóstoles, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Vemos cómo es que Jesucristo, cuando Él inicia su ministerio, viene a Pedro, viene a Andrés, ¿verdad? Viene a Jacob, viene a Juan, les llama, viene a Mateo y les dice, ¿verdad? Que lo sigan. El establecimiento a Judas, viene a ellos para establecer los apóstoles. Y luego vemos que Judas, ¿verdad? Claramente traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Judas sale de ese apostolado. Y luego en Hechos, capítulo 1, vemos el establecimiento del siguiente apóstol que toma, ¿quién? El puesto de Judas, ¿verdad? ¿Y quién era ese otro apóstol? Matías, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo está escrito esto. Mas, sin embargo, más adelante, ahí en Hechos, ¿verdad?, capítulo 26, Hechos capítulo 26, Lucas escribe en cuanto a Pablo. A Pablo, claramente en Hechos 9, ¿verdad? Es cuando está escribiendo en cuanto a él, de Pablo, pero aquí vemos, Pablo está dando la explicación, ¿verdad? En cuanto a su posición de él, que él tiene. Allí en Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18, cuando Pablo está frente a Agripa, ¿verdad? Dice ahí el versículo 12. Si alguien gusta leerlo, puede hacerlo, ¿verdad? Esta es una clase, si alguien gusta leer ahí 26, Hechos 26, versículo 12 al 18. Ahí está, hermanos. Entonces podemos ver aquí el apóstol Pablo claramente dando su testimonio, como quien dicho, ¿verdad? Dando lo que sucedió. Lo que sucedió, diciéndole a Agripa, ¿verdad? Esto es lo que pasó. Esto es lo que sucedió. ¿Qué le está diciendo? Yo perseguí a la iglesia.
¿verdad? Pero está diciendo, se me apareció Cristo. Entonces, aquí Pablo, podemos ver cómo es de que Pablo vino a ser apóstol no por voluntad de él, ¿verdad? Como hoy en día también vemos. Hoy en día existen hombres que se dan el título de apóstoles. ¿Sí o no, hermano? Sí, ¿verdad? Pero sabemos, un apóstol, hermanos, la palabra en la cual es original es apóstolos, que quiere decir enviado. Es lo que quiere decir apóstolos, un enviado. Mas sin embargo, aquí la palabra apóstolos se le dio a aquellos que Jesucristo mismo, Él estableció. Él mismo estableció directamente. Entonces, Pablo aquí, en estas cartas, hermanos, si usted se fija, en todas las cartas tiene que defender ¿qué cosa? La iglesia, pero en sí mismo, ¿qué tiene que defender? Su apostolado, ¿verdad? Por eso siempre dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Siempre presenta, ¿verdad?, que es apóstol. Ahora vemos que es apóstol y fue un apóstol por el cual Cristo, claramente Dios tenía un propósito para él, ¿verdad? Porque claramente aquí le dice, tú vas a ir ¿a quién? A los gentiles. Vas a ir a los gentiles. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque esto viene de Dios, no de hombre, viene de Dios. Y esto fue porque fue enviado a los santos y fieles en Cristo, hermanos. Fue enviado ¿para qué? Para presentar el misterio, el que vamos a ver, ¿verdad?, en esta misma carta. ¿Cuál era el misterio? Y lo vamos a ver, que los gentiles vendrían a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Que ya estaba preparado para ellos. O sea, nosotros, hermanos, nosotros. Entonces, viene a los santos. Aquí es lo que estamos viendo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están, ¿en dónde? En Éfeso. Ahora, santos, ¿verdad? Es muy importante repetir y volver a decir esta palabra, hermanos, porque se predica, pero no se practica. Ese es el problema, ¿verdad? Se necesita predicar, hermanos, pero nosotros necesitamos sembrarla muy bien en nuestra mente. ¿Para qué? Para practicarla. Una de ellas es lo que está diciendo Cristo. Santos. Santos. Santos, palabra original hagios, ¿verdad? Que significa alguien puro, alguien con buena moral, sin culpa, apartado del mal, consagrado. Consagrado, ¿verdad? Es algo muy importante que la iglesia y aquellos que aún no son miembros de la iglesia deben de entender lo que Dios está buscando en este establecimiento de la iglesia establecida por Cristo, ¿verdad? Santidad. Ahora, el apóstol Pedro, si vamos ahí a la primera carta de Pedro, el cual ya hemos visto en otras ocasiones, el apóstol Pedro, ¿verdad?, vuelve una vez más a hablar en cuanto a lo que Cristo les dice allá, lo que Dios, ¿verdad?, le dice al pueblo de Israel en Levítico, ¿verdad? Dice ahí el versículo 15, si no, dice, como aquel que os llamó es, ¿qué cosa? ¿Quién nos llamó? Cristo, ¿verdad? Cristo. ¿Quién nos llamó? Dios, ¿verdad? Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también ¿quién? ¿Quién es vosotros, hermanos? La iglesia. Claramente sabemos que estas cartas eran escritas directamente para la iglesia, hermanos. Nosotros, la iglesia. Dice, sed también vosotros santos, ¿cuándo, hermanos? Esto es lo importante. Esta es la importancia en la cual que vemos aquí que Pablo está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos. A los santos. Y una persona santa, hermanos y hermanas, ¿verdad? Amigos, no es una persona que solamente es puro aquí a la hora del servicio. Hay que entender esto. Eso es muy importante entender. Porque a veces no entendemos esto. ¿Por qué? Porque lo mostramos en nuestra forma de vivir. ¿Verdad? Venimos a reunirnos como iglesia para glorificar a Dios,
Pero al salir en nuestra vida cotidiana, vivimos una vida que no es a la igual que presentamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante entender esto. Cuando Pablo le está hablando a los santos, se está dirigiendo a aquellos hermanos que en la iglesia de Éfeso estaban viviendo la vida en santidad. ¿Entendemos esto? Eso es lo que está diciendo. Les está mandando esta carta, se está dirigiendo a aquellos que están viviendo la vida en santidad, hermanos. Dice, sed santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, es muy importante esto. Santo es apartado del mal, ¿ok? Apartado del mal quiere decir apartado de las acciones que infringen, o sea, que quebrantan la ley de Dios. Eso es lo que es, ¿ok? Otra de las cosas que dice ahí es fieles. Fieles, palabra pistos, que significa una persona que confía y que se mantiene leal. En esta ocasión se mantiene leal ¿a quién? A Dios. Se mantiene leal a Cristo, que confía en Cristo, que confía en Dios, hermanos. Una persona leal, ¿verdad? Esa es una persona fiel. Por eso, si vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 2, cuando está hablando a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan las 7 iglesias de Asia, que es la iglesia de Cristo, pero estamos hablando de 7 diferentes congregaciones establecidas en diferentes ciudades. Ahí en el capítulo 2, versículo 10, ¿qué le dice? Ok, una de las cosas que podemos ver, hermanos, que en este tiempo la iglesia era perseguida, era encarcelada y era asesinada, hermanos. Mataban a los cristianos. Si ustedes conocen un poco de la historia, hermanos, en este tiempo se divertían con los hermanos de la iglesia. Los aventaban en los coliseos, ¿verdad? Con los leones. Entonces, fíjese lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo les dice, mira, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a padecer mientras estamos en esta tierra, hermanos. Recuerdan lo que vimos en tiempos pasados, vamos a padecer. Pero dice Cristo, no temas en nada en lo que vas a padecer. No te preocupes lo que vas a padecer en la carne. No te preocupes. ¿Por qué? Porque dice ahí, no temas en nada lo que vas a padecer, dice, he aquí el diablo, o sea, ¿esto es obra de quién? De Satanás. De Satanás. El diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, ¿qué cosa? ¿Qué es una tribulación, hermanos? Padecimiento. Lamentablemente hoy en día, hermanos, como humanos, como cristianos, nos sucede un problemita y lo primero que hacemos es dejamos a Dios. Y aquí está diciendo todo lo contrario Cristo. Por eso Pablo le está diciendo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. O sea, aquellos que son leales, aquellos que confían en Cristo. ¿Por qué? Luego dice el versículo 10, acá nuevamente dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué decía hasta la muerte? Porque sabía que los mataban, ¿verdad? O sea, aunque te maten, tú sé fiel. Sé fiel. Porque después viene lo bueno, dice Cristo, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. La corona de la vida. Bueno, eso es lo que está hablando aquí Pablo. Santos y fieles, hermanos. La iglesia en Éfeso le está diciendo santos y fieles. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Se fue muy adelante. Pablo se conduce claramente a los hermanos que se preocupan por mantener sus ropas blancas, hermanos. Eso es lo que está hablando. Pablo se
dirige a los que se preocupan por mantener sus ropas blancas y de serles leales a Cristo por medio de su comportamiento como hijos de Dios. Es a los que se dirige Pablo. Bueno, hoy en día, hermanos, amigos, esta carta es dirigida para los santos y fieles. Para aquellos que somos cristianos y nos preocupamos por mantenernos la ropa blanca. Cuando traemos ropa blanca, ¿qué hacemos, hermano? ¿Nos cuidamos o no? Nos cuidamos, ¿verdad? O sea, hablando ropa así, nos cuidamos de no mancharnos. Bueno, eso es la vida espiritual. Es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Pablo. La vida espiritual para aquellos que se preocupan por su vida espiritual. Era importante esto. Ahora seguimos más adelante. Vemos el plan de Dios para la iglesia. Versículo 3, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, en el versículo 3, hermanos, el apóstol Pablo glorifica a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él provee. Ahora, esta debería ser la misma actitud de nosotros, hermanos, ahorita, en este tiempo. Es un ejemplo que Pablo nos dice, ¿verdad? Que nos da. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Bendito sea Dios, hermanos. Esa debe de ser nuestra actitud siempre, todos los días. Bendito sea, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial. Claramente podemos ver, hermanos, que las bendiciones de que Pablo hace mención no son bendiciones materiales, sino espirituales. Estas son las cuales tienen que ver con las cosas de la eternidad, hermanos. O sea, no está hablando de que, ay, tengo carro nuevo, tengo casa nueva, tengo, como ahora presentan, ¿verdad?, en diferentes mundos de religión. O sea, ellos quieren ver de que se presente, mira qué bendecido estoy, mira qué casa tengo, mira qué automóvil tengo, mira qué tanto dinero. Esas no son las bendiciones que Pablo está hablando aquí. Las bendiciones que Pablo está hablando son las aquellas que están con Dios, las eternas, las de la eternidad. Pablo dice en los lugares celestiales, dando la idea, hermanos, que Dios nos ha bendecido en Cristo en cuanto a asuntos espirituales. Eso es de lo que está hablando, la vida espiritual, hermanos, no vida material. Había un gran problema en esto y todavía hay un gran problema, ¿verdad? Porque la humanidad se enfoca en ¿qué cosa, hermanos? En lo material. Y lamentablemente el pueblo de Dios también, la iglesia también. Pero Pablo aquí les está dejando saber a la iglesia en Éfeso, no estoy hablando de esto, estoy hablando de ¿qué? De las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad? En el 1.3 habla de ello, capítulo 2, versículo 6, dice también ahí, dice, y juntamente con él resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y vamos a ver en cuanto a ello más adelante. Capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, es asunto espiritual. Vemos en el capítulo 6, versículo 2, hermanos, que dice aquí, ¿verdad? La carta dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? Celestes. Pablo se está dirigiendo a las cosas espirituales, hermanos. Y esto es muy importante porque esto es una de las cosas en las cuales usted y yo debemos de dedicarnos, en las cosas espirituales, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Entonces, podemos ver cómo Pablo, ¿verdad?, está hablando en cuanto a ello. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad?, en Cristo Jesús.
Claramente estamos viendo que está hablando de la iglesia, hermanos. De la iglesia. Y esto nos lleva al versículo 4, en el cual vemos que se habla de los escogidos antes de la fundación. Escogidos antes de la fundación. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el versículo 4, hermanos, Pablo relata que Dios nos escogió en Cristo antes de que las cosas materiales fueran creadas. Esto es algo muy importante también. Ahorita vamos a ver un poco más en cuanto a esto, ¿verdad? De que nos escogió, porque a causa de estos pasajes, ¿verdad? Hay falsos maestros, los cuales Satanás usa para manipular la palabra de Dios y han hecho diferentes mentiras y diferentes religiones, hermanos. Una de ellas, ¿verdad?, es la enseñanza de Juan Calvino. Juan Calvino es un fundador de una religión. Y Juan Calvino lo que enseñaba es esto: una vez salvo, siempre salvos. Y se dirigían a estos pasajes, hermanos. Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Se dirigían a estos pasajes. Su enseñanza de ellos hasta ahorita es, y porque habla de la predestinación, y ahorita vamos a ver, de que Dios ya sabe quién se va a salvar y no se va a salvar. En esta manera, ¿verdad? En la manera de que si usted es cristiano y usted lucha por salvarse, aunque luche y viva su vida fiel, usted se va a perder. Y usted, si no es cristiano y vive una vida de perdición, aunque no quiera, usted se va a salvar. Esa es la enseñanza de ellos. ¿Tiene lógica esto, hermanos? Claramente no, ¿verdad? No, o sea, y esto es lo que se está enseñando. Primera de Pedro, ¿verdad? Para ver un poquito en cuanto a esto, antes de las cosas creadas. El apóstol Pedro también escribe en cuanto a ello. Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a ver versículo 1 y 2. Aquí el apóstol Pedro, escribiendo esta carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, dice, de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego dice, elegidos, ¿ok? Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Recuerde, palabra elegidos. Lo vuelve a ver ahí en la misma capítulo, versículo 20. Vamos a ver versículo 18, dice, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, clave con la palabra elegidos en el versículo de iniciar, ¿verdad? Versículo 2, dice, ya destinado, ¿ok? Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? De vosotros. Pero la iglesia, hermanos, está destinada desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje, hermanos, en el cual estamos viendo en Efesios capítulo 1, versículo 4, no significa que Dios escogió a unos y a otros los rechazó. Eso no significa. Esto significa que Dios escogió un pueblo y nosotros podemos escoger individualmente. Este es el libre albedrío, hermanos. Nosotros podemos escoger el ser miembros o no ser miembros de ese pueblo. La iglesia de Cristo. Mateo 16, 18 y 19, lo mirábamos, ¿verdad? Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Esto es lo que estoy hablando, hermanos.
el plan de Dios, la iglesia. La opción que tenemos nosotros es, ¿queremos estar aquí o queremos estar en lo que es escogido, que es la iglesia? Si usted es miembro de la iglesia de Cristo y ha obedecido el evangelio de Cristo, entonces usted es parte de lo que es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si usted no es miembro y no ha obedecido el evangelio, no es miembro de la iglesia de Cristo, entonces usted es de los no escogidos. ¿Entendemos esta parte? O sea, esto es lo lógico, hermanos. O sea, esto no quiere decir que si usted está aquí, se va a salvar como quiera. ¿Recuerdan ustedes a Noé? Hablábamos del arca. A Noé Dios le dijo, vas a hacer ¿cuántas arcas? Una arca, ¿verdad? Una arca. Una arca. Entonces, para poder ser salvos del diluvio, ¿dónde necesitaba estar la humanidad, hermanos? Adentro del arca. Aquí está la sombra, hermanos. Si la humanidad se hubiera puesto a hacer otras arcas, ¿se hubieran salvado, hermanos? No, porque ese no era el mandato de Dios, ese no era el plan de Dios. Dios dijo, yo voy a salvar esta arca que he mandado a Noé a hacer, y voy a salvar solamente los animales que le mandé que metiera el arca, y voy a salvar a aquellos que quieran estar dentro del arca. Todo lo demás, Dios dijo, lo voy a destruir. ¿Cierto o falso? Cristo ha establecido un pueblo, hermanos, un reino, el cual mandó Dios a Cristo a establecer por medio de su sangre, para salvarnos, hermanos. Para salvar, este es el propósito de Dios. Recuerden Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios ha enviado a su Hijo a salvar y no a condenar al mundo, versículo 17. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo en Éfeso y le está dando a entender a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Este es el plan divino. Este es lo escogido. Mateo 16, 18 y 19. Lo que Cristo ha fundado. Eso es lo escogido, hermanos. No personas individuales. ¿Entendemos hasta esa parte? Esto es lo que está hablando Pablo aquí. Y es lo que les está diciendo. Usted, como persona, tiene la opción. Decíamos, ¿verdad? Es donde entra el libre albedrío. Claramente somos salvos por gracia, sí sabemos esto. Pero Dios también envió un plan divino. Claramente no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, ¿recuerdan? Pero eso no quiere decir que no vamos a obrar, necesitamos trabajar. Porque al final de cuentas el que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Pero también Dios quiere que obedezcamos su plan divino, hermanos. Entendamos esto. O sea, Dios no vino, si entendamos de que Dios no envió a su Hijo a sufrir y a morir en una cruz, nada más porque sí, hermanos. ¿Por qué? Dios ha hecho esto porque Él tiene un plan. ¿Para qué? Para la redención del mundo. Génesis 3:15. El pecado entró al mundo y Dios mandó ya un plan. Este es el plan que tengo yo desde antes de que los criara ustedes. Cristo Jesús y su pueblo, su iglesia. Pablo está diciendo esto. Entonces, cuando dice Pablo aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ahí está. El ser miembros, hermanos, del pueblo escogido por Dios está disponible para todos, hermanos. Todos tenemos la misma oportunidad. O sea, por eso aquí no entra esta lógica. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Todos tenemos la oportunidad. Ahora, cuando nosotros venimos a obedecer el evangelio de Cristo y somos lavados en las aguas del bautismo, se nos da la salvación en la mano, pero tenemos que cuidarla. ¿Cierto o falso? Porque también la podemos perder. Entonces, hay que entender esto, todos tenemos el mismo
la misma oportunidad. Mateo 28, si no Cristo le hubiera dicho a los discípulos que no, ¿para qué predicaban, hermanos? ¿Verdad? Mateo 28, 19 le dice, ¿y de hacer qué? ¿Uno que otro discípulo? Y vayan ustedes, ya saben con quién van a ir, porque estos son los escogidos. Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. En el idioma original dice, de todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Todos. Todos. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, ahora, esto es lo que hay que hacer. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, como dice Hechos capítulo 2, versículo 47, para ser agregados hacia dónde, dice, y el Señor agregaba ¿a dónde? A su iglesia los que habrían de ser salvos. Pero hay que entender esto, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16, aquí nos da un gran ejemplo de la opción que tenemos. Dice, id y predicar a toda criatura. Ahora dice, el que fuere bautizado será salvo. Ahí está la opción de entrar ¿a dónde? A la iglesia. Y el que no fuera bautizado, ahí está la opción que tenemos de no entrar. Dice, ¿qué le pasará? Será condenado. O sea, esto es nuestro Señor Jesucristo hablando, hermanos. Vemos también, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 24, lo que le dice, ¿verdad? Lo que escribe Lucas capítulo 24. Vayamos ahí para ver esto. En el versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Cristo está diciendo, esto es lo que se escribió antes, ya se cumplió. Era necesario, ya se cumplió. Entonces dice, les abrió, ¿qué cosa? Para que entendieran de lo que Él les estaba hablando, ¿verdad? Dice, para que comprendiesen las Escrituras, dice. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está, hermanos. Entonces, aquí es de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Los escogidos es la iglesia y todos tenemos la misma oportunidad. Ahora, una vez más, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, cuando habla en cuanto a la ley, hablando de que la ley es importante, pero ya no seguimos la ley del Antiguo Testamento, hermanos. Si usted lo tiene, puede leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 29. Okay. Cosas muy importantes. Primeramente nos dice que la antigua ley, el Antiguo Testamento fue ¿qué cosa? Un ayo, ¿verdad? Un camino hacia Cristo. Segundo, nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? Ahora, tercero nos dice, porque todos los que habéis sido, ¿qué cosa, hermanos? ¿Es necesario el bautismo? Todos los que habéis sido bautizados, dice, ¿en quién? ¿De Cristo estáis qué? Revestidos. Está hablando de la iglesia. Y ahora dice, ya no hay qué,
Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en... ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? A la iglesia, hermanos. A la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Porque otra vez nuevamente ya se estaban apartando. Se estaban apartando de la verdad. Entonces, Pablo en Efesios, ¿verdad? Está diciéndole a la iglesia aquí, ok, vosotros somos escogidos. Dios nos escogió. ¿A quién? A la iglesia. Y si tú eres miembro, eres parte de los escogidos. ¿Cuál es el propósito por el cual nos escogió Dios en Cristo? Lo vamos a ver el próximo domingo, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Pero vamos a ver cuál es el propósito. La misma palabra ahí nos dice, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y ahí nos dice el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si ustedes se fijan, repite y repite cada vez la palabra santos, ¿verdad? Santos, fieles, sin mancha. La ropa blanca, sin mancha. ¿Por qué repetirá esto? Porque es importante, hermanos. Muy importante esto. Esto es lo que debemos de luchar nosotros como cristianos, en mantenernos así. Así que el próximo domingo, hermanos, vamos a ver y responder la pregunta, ¿cuál es el propósito? Vamos a ver un poquito más de esto. Preguntas o comentarios, hermanos, hasta aquí. Si no, vamos a tomar un pequeño receso, hermanos. Después vamos a seguir con este estudio. Que el Señor les bendiga.